Vamos a dar comienzo a esta masterclass. Muy buenos días y buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde Europa, desde Latinoamérica. Buenos días. Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Teresa Martín. Soy directora de BBVA Open Innovation en México y para mí es un placer poder estar un día más con todos ustedes. Veo que la audiencia cada vez es más alta. Ya van subiendo ahí los asistentes que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Es nuestra primera masterclass del año. Una masterclass que creemos que tiene un contenido súper especial para empezar este febrero, ¿no? Entonces, bueno, desde BBVA Open Innovation, desde BBVA Spark, estamos muy concienciados en traer este tipo de tecnologías, este tipo de contenidos para inspirar a toda nuestra comunidad, a todos nuestros asistentes, a todos nuestros clientes de BBVA Spark y de Open Innovation. Uno de los objetivos justamente es eso, es conectar con la comunidad, con el ecosistema de emprendimiento e innovación y justamente con este tipo de contenidos y con la super ponente que tenemos el día de hoy, que ahora les voy a decir de quién se trata, ¿no? Pero justamente temas de metaverso, temas de web 3.0, ¿no? Estamos viendo que hay una disrupción en cuanto a la parte tecnológica y a la parte de el mundo virtual y el mundo físico que se está uniendo, ¿no? Está habiendo estos disrupción en cuanto a la tecnología y en cuanto a las nuevas formas de comunicarse, ¿no? con las comunidades y con los usuarios, con nuestros clientes, ¿no? Y por eso hemos querido traer este tema al día de hoy. Como saben, vamos a tener a lo largo de todo el año diferentes masterclass. La próxima será en el mes de mayo y bueno, pues en este caso vamos a tocar estos temas de metaverso, web 3.0, NFTs, ¿no? Todo el tema de los avatars y justamente nuestra ponente, Frida Vargas, que es la gerente general de Binance, una de las compañías de exchange de bitcoins y de cripto más grandes del mundo. Ella es la gerente general de Binance en México, donde lidera los esfuerzos de la compañía para invertir y expandir sus servicios en el mercado de habla hispana más grande de Latinoamérica, ¿no? Siendo una fiel creyente y del poder de la transformadora de las criptomonedas y las nuevas tecnologías, su objetivo es contribuir al desarrollo del ecosistema de blockchain y criptomonedas en el país. Frida es licenciada de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, y cuenta con una amplia experiencia internacional en la tecnología, en ventas, en desarrollo de startups SaaS en Latinoamérica, ¿no? Antes de Binance ocupó varios puestos ejecutivos de empresas de tecnología, incluido el de líder de la vertical de clientes institucionales en Bitso, gran compañía también, así como Country Manager en México en Creana, una plataforma global de aprendizaje y desarrollo de talento. Así que es una súper ponente. Me alegro muchísimo que además pues sea una mujer. Me encanta poder estar conversando contigo el día de hoy porque es verdad que luego en la parte tecnológica no encontramos tantas mujeres, pero me encanta poder ver directoras, CEOs y ocupando grandes puestos dentro de compañías como es la de Binance, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo el que puedas estar hoy aquí. Me encanta el día que te conocí. Me acuerdo que hicimos clic enseguida y dijimos en plan, oye, tenemos que hacer algo juntas, ¿no? Porque me encanta Exacto. mucho. Exacto. Y justo el tema de los cursos que vamos a hacer también para mujeres, que también los vamos a estar promocionando en las redes de Spark y de Open Innovation, justamente para que todas las mujeres, ¿no? que estén un poquito más afuera de todo este tipo de tecnologías, ¿no? Del tema de las criptomonedas, ¿no? Que también es un tema pues que está muy de moda, ¿no? Pero que también está un poquito descuidado en cuanto a inspiración y conocimiento, ¿no? Entonces, me encanta que podamos hacer este tipo de pláticas, ¿no? Me encanta que puedas estar aquí el día de hoy y que la audiencia que tenemos, ya vamos por 182 asistentes ya conectados, ¿no? Pero seguramente vamos a subir más porque ha habido más de 1000 personas inscritas en esta masterclass. Así que Frida viene para darles muchísimos ejemplos. Me encanta la presentación, la estuvimos revisando la semana pasada, haciendo un rehearsal de esta masterclass y trae muchísimos casos prácticos. Yo creo que es buenísimo todo lo que nos vas a decir, las diferencias entre web 2.0, web 3.0, ¿no? Toda la parte de metaverso y todo lo que se está creando, ¿no? O sea, todos los casos prácticos que hay, ¿no? Desde una sucursal como BBVA, ¿no? La que estamos haciendo también en temas de metaverso, ¿no? Como poder estar comprando ropa, o sea, todas las aplicaciones que puede tener el tema del metaverso y ese mundo virtual, ¿no? Que se fusiona con este mundo físico
y que creo que es súper interesante. Ella va a dar una presentación durante más o menos 45 minutos, una hora, y tenemos un chat donde, como saben, pueden poner sus preguntas y al final de la presentación de Frida yo le voy a estar haciendo esas preguntas y las vamos a estar contestando al público. Así que quien tenga una pregunta puede estar escribiéndolas ahí en el chatcito donde pone preguntas y respuestas, y finalmente yo se los voy a hacer al finalizar su presentación. Así que te dejo el escenario. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí y me encanta poder conversar contigo. Gracias. Tere, no, muchísimas gracias a ti, gracias a Open Space por el espacio y por la invitación. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a grabar la masterclass, entonces la van a poder ver después si tienen que salir o no llegan a verla completa. Pero bueno, si quieren, vamos empezando. Creo que por donde me gustaría empezar es por qué tenemos que aprender esto, ¿no? O sea, ¿por qué hoy es importante para mí entender de estos temas que se escuchan tan etéreos, ¿no? Tan futuristas, pero cómo se aterriza en mi realidad, ¿no? Y creo que la primera parte es verlo como componentes de esta sociedad, ¿no? O sea, toda esta parte de Web 3.0 lo que va a hacer es volver más eficiente nuestros ecosistemas, va a ayudar a que exista, pues, eliminar intermediarios y ese valor al final del día va a regresar directamente a los usuarios y a los participantes de esta red o del ecosistema. El segundo tema que es súper importante es un tema de privacidad y de quién posee la información y la data, ¿no? Y esta transición hacia Web 3.0 lo que permite es que tú te conviertas en el dueño de tu propia data, tú elijas cómo monetizarla y que tú puedas diseñar o desarrollar esas raíces digitales y ese footprint digital, ¿no? Eh, y el tercero es porque existen muchas oportunidades de monetización, ¿no? Entonces, independientemente de si trabajas en una agencia, si eres un freelancer, si eres un emprendedor, eh, vas a encontrar en todos estos temas que vamos a revisar hoy diferentes ejemplos de cómo se ha monetizado y bueno, pues obviamente que a futuro, si tú quieres que exista continuidad, ¿no? Y que y te consideras que tu empresa o tu negocio va a adoptar esta tecnología de alguna forma, pues creo que estás en el lugar correcto, ¿no? Entonces vamos a empezar. Les voy a platicar qué vamos a ver en esta masterclass. Entonces vamos a platicar de manera muy general cómo llegamos a Web 3.0. De ahí nos vamos a pasar a entender qué es el metaverso. Les traigo casos de uso en el metaverso. Yo soy mexicana, entonces busqué casos de uso en México. Después vamos a platicar por qué los NFTs hoy tienen este valor, toda esta especulación que hay alrededor del ecosistema. Y también vamos a platicar de los epic fails, porque claro, no todo es bonito y entonces creo que vale la pena platicar de los great wins y también de los epic fails, porque es una industria que está en aprendizaje continuo, ¿no? Entonces hay cosas que han salido bien, hay cosas que no tanto. Y luego para todos los fans de gaming, vamos a hablar un poco de GameFi, que es esta combinación entre gaming plus finance. Vamos a entender cómo funcionan ahora los videojuegos con esos componentes que se han ido incorporando como NFTs, como blockchain. Y bueno, pues al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, como bien lo dijo Tere, ¿ok? Entonces, pues vámonos, vamos a la primera parte. Aquí les quiero contar cómo llegamos a la parte de Web 3.0, ¿no? O sea, cómo se acuñó este término y de dónde venimos, ¿no? Entonces, Web 1.0 fue la primera versión de la web. Algunas personas lo que hicieron es crear páginas estáticas, estaban muy basadas en texto y estaban diseñadas para un gran grupo de lectores, ¿no? Y se centraban mucho en esta función como de edición y realmente estaban diseñadas para que las personas encontraran información con muy poquita interactividad, ¿no? Entonces, era casi imposible para los usuarios interactuar con la información, cargar su propia información. Y no sé si se recuerdan, no sé, si te gustaban los carros, ¿no? Eras súper fan de la Fórmula 1, pues en eso entonces lo único que podrías hacer es meterte a un foro donde hablaran de la Fórmula 1, ¿no? Y en este foro donde estaba súper primitivo, pues mandabas tus mensajes de que no, pues a mí me gusta McLaren o yo qué sé, ¿no? Entonces era pues muy poco participativa, ¿no? De ahí, bueno, pasamos en el 99, donde este autor que se llama Darcy DeNucci acuña este término que se llama el Web 2.0 y ahí sí ya hay una transición completa, ¿no? De lectura a escritura
y web participativa. Entonces, ahí se hacía énfasis en pues obviamente en todo ese contenido que se iba generando, se centraba muchísimo en las plataformas. Y es cuando se da como toda esta explosión de aplicaciones de videos cortos, interacción personalizada, contenido segmentado y basado, perdón, en tus intereses personales. Y surge el famoso algoritmo, ¿no? Que es este algoritmo que te genera recomendaciones, que se volvió súper polémico después, porque pues obviamente ya al poder monetizar sobre eso, pues se empezó a controlar de una manera bastante limitada, ¿no? Y de ahí, en el 2014, uno de los cofundadores de Ethereum, que se llama Gavin Wood, acuñó todo este término que es Web 3.0 para describir la Internet descentralizada, ¿no? Que se basa mucho en la tecnología de blockchain, donde los usuarios son el centro, son dueños de sus datos, un poco anarquista, dijo, ya no quiero que nadie controle la plataforma, ¿no? Ya no quiero depender de una sola plataforma. Bueno, pues hoy es donde estamos parados, ¿no? Entonces, vamos a seguirnos al siguiente slide. Me encantan los memes, entonces van a ver muchos memes en mi presentación. Este de los perritos me gusta, ¿no? Porque creo que se tiene esta idea, ¿no? De que esta superioridad, ok, ya estamos en la siguiente dimensión, ya llegamos al siguiente nivel. Entonces vamos a platicar por qué se considera que ya pasamos, ¿no? O esa transición nos ayudó a hacer un ecosistema mucho más sólido, ¿no? Y creo que una de las razones es que los objetivos de Web 3.0 es contrarrestar las debilidades de 2.0, ¿no? O sea, realmente no se trata de que una sea mejor que otra, sino a ver cuáles son los gaps, ¿no? En 2.0 y cómo podemos cerrarlos en Web 3.0. Y como les decía, ¿no? Los gigantes de Internet pudieron distribuir, censurar y monetizar la data y el contenido. Y también de cierta manera crearon barreras para el exceso, ¿no? Para que otras plataformas, plataformas, individuos, startups, pues no amenazaran como algunas de las fortalezas monopólicas que se tienen hoy, ¿no? Entonces pasamos a esta web que se recompensa a los usuarios por compartir data, donde está mucho más privado y las plataformas son descentralizadas, ¿no? Entonces es esa evolución. ¿Y cuáles son sus características? Entonces, la primera característica es que los usuarios pueden intercambiar información. Así que vámonos a la siguiente. Y pueden hacer transacciones peer-to-peer, ¿no? Entonces, eso es muy relevante, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, entra todo el tema de remesas, ¿no? Que ahí podemos enviar una remesa peer-to-peer, no tener que pasar por todo este flujo de intermediarios, donde agrega un costo casi hasta el 12% por transacción, ¿no? Entonces, otra de las cosas que suceden en Web 3.0 es que pues se tiene esta idea de que los NFTs son una versión temprana de una tecnología que va a permitir que todos los usuarios se vuelvan dueños de sus contenidos, de sus creaciones, y no solamente al ser artistas, ¿no? Em, la otra característica importante es que se empieza a hablar de estas identidades digitales, ¿no? Donde ahora ya las extensiones y los dominios cambian, ¿no? Ya no es solo .com, ¿no? Ahora hay otro tipo de extensiones, otro tipo de dominios, y que te dan lugar a que exista una economía digital más inclusiva y más equitativa. Y otra característica, que esto a lo mejor ya es un poquito más técnico, ¿no? Pero es lo que es lo que se llama la web semántica, ¿no? O lo que conocemos como web semántica, que significa que las computadoras pueden entender y usar información igual que los humanos. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, las reglas de manejo de datos, como un mejor hardware de sensores, la información del mundo está a disposición de nuestras necesidades realmente, ¿no? Y esto es pues, obviamente de manera dinámica, inteligente, y de ahí viene pues todo esto de la inteligencia artificial y la diferente aplicación que existe de inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Em, ok, vamos a movernos a la siguiente. Entonces, ¿cómo encaja el término de blockchain dentro de Web3, ¿no? Entonces, si nos imaginamos una Web3 del futuro, abierta, resistente a la censura, donde todo es propiedad del usuario y que es trustless, ¿no? Donde realmente confiamos, eh, eso obviamente necesita nuevas tecnologías. Y blockchain es una respuesta a muchos de esos objetivos de Web 3.0. Entonces, muchas de estas tecnologías todavía están en desarrollo, pero intentan responder a una sola pregunta, que es
cómo podemos manejar un ecosistema descentralizado. Y ahí hay muchísimos criptoproductos que van a jugar un rol esencial, ¿no? Entonces, lo que les platicaba, ¿no? La identidad digital basada en blockchain, billeteras cripto, ya sea donde tú tienes tus llaves privadas y tú controlas, ¿no? Todas tus transacciones y no necesitas operar en un exchange centralizado, o donde operas a través de un exchange centralizado que tiene tus llaves privadas, ¿no? Todo el ecosistema de DeFi, NFTs, toda la parte de tokenización y GameFi, ¿no? Entonces vamos a explorar esos términos a detalle ya en la siguiente, pero bueno, estamos dando como un overview. Y les traje un ejemplo que me encanta, que esto es muy, muy nuevo, apenas está en desarrollo, pero les quiero hablar del Lens Protocol. Entonces, en este camino por empezar a diseñar cosas y redes donde no tuvieras, donde tú tuvieras el control de los datos, surge este protocolo que se llama Lens, que es un protocolo de código abierto que está basado en blockchain y está diseñado para transformar el futuro del concepto que conocemos hoy como red social. Entonces, la propuesta de valor que ellos tienen es, tú eres dueño de tu perfil, tú decides cómo lo usas y tú decides cómo lo monetizas, ¿no? Tú tienes 100% control de tu contenido y tu perfil es un NFT, ¿no? Entonces, ¿cómo lo usas? Creas tu perfil con un NFT, empiezas a seguir otros perfiles y vas como interactuando y coleccionando diferentes perfiles. Y ahí vas monetizando, ¿no? Entonces, a través de contenido, a través de mirroring, a través de comentarios, vas interactuando con otros NFTs o con otros perfiles y al final tú vas eligiendo cómo monetizar. Y me encanta que, o sea, si entran en su sitio y ven la imagen, es como un rábano, no sé, como una cebolla, son como unas cabecitas y abajo tienen las raíces, ¿no? Y entonces es esta analogía de tú vas construyendo tu propia raíz digital versus hoy en otras plataformas que todos usamos y conocemos, mis raíces digitales, en primer lugar, ni las veo, ¿no? Ya no sé ni dónde están. Alguien más es dueño de ellas, alguien más está monetizando sobre mis raíces y en realidad pues ya no tengo control, ¿no? Entonces, los invito a que exploren, que conozcan y que vean cómo crear un perfil, cómo usarlo, me parece un protocolo que pues, va a tener muchísima relevancia en los próximos años, ¿no? Ok, entonces ya una vez que pasamos a esta parte, vamos a explorar un poquito más del metaverso. Entonces, ¿cómo llegamos ahí, no? O de dónde surgió el metaverso. Me encanta este meme de Bart que dice, bueno, el metaverso no existe todavía, ¿no? Entonces, el metaverso recibe el nombre de metaverso, de esta novela de ciencia ficción que se llama Snow Crash. Ahí los que son muy geeks seguramente la ubican perfecto. Que era más como una visión que una realidad muy concreta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esa novela? Como el personaje principal que se llamaba Hiro, se ponía unos gogles, ¿no? Como estos lentes alrededor de su cabeza y podía ver como un render de un lugar imaginario, ¿no? Entonces, eso pues obviamente es como un poco la analogía de cómo se ve ahora un dispositivo de VR, ¿no? O un headset de VR. Y luego en esta versión de Stephenson, hay como una Alexa, ¿no? Que era como una biblioteca, era como una que tenía acceso a como un warehouse de información, un almacén de información gigante y se movía como una araña, ¿no? Y podía hacer referencias cruzadas. Entonces, pues, ¿a qué se parece a eso? Pues Alexa, ¿no? Eh, y también de cierta manera introdujo el concepto de cripto, ¿no? Porque lo que sucede es que Snow Crash tiene lugar después de esta hiperinflación, donde el dólar pues, ya no tiene valor y los consumidores recurren como a estas alternativas paralelas, que en este caso de la novela se llaman Compox, ¿no? Entonces, daba como ciertos hints y pues de ahí viene el término metaverso, ¿no? De esta novela de Snow Crash. Entonces, ¿qué se espera o qué se busca con el metaverso? Que sea un lugar donde pasemos la mayor parte del tiempo en trabajar, aprender, jugar, entretenernos, pero la realidad es que todavía hoy se siente un poco vago y especulativo, ¿no? Todavía no ha tomado forma y la realidad es que va a requerir el aporte y la participación de todos para que realmente vaya tomando forma, ¿no?
Ahora, es importante, como les decía, porque existen oportunidades de monetización. Traje dos ejemplos, ¿no? A principios del año pasado, casi 7 millones visitaron Nightland, que se construyó sobre Roblox. Y en el 2020, 12.3 millones de personas asistieron al concierto de este rapero súper famoso que se llama Travis Scott, que se organizó en Fortnite, ¿no? Entonces, pues todos estos asistentes estaban en alguna parte del mundo escuchando esta música y la verdad que fue como que algo que sentó un precedente, ¿no? O sea, como que validó una teoría. Y si salimos un poquito del ecosistema de entretenimiento, que creo que es donde hay muchísimas aplicaciones, podemos empezar a hablar de aplicaciones en manufactura, en medicina y otros campos súper interesantes. Justo me encontré ejemplo de la Tierra que se construyó en un lugar que se llama el Omniverse, ¿no? Y a través de una compañía que se llama NVIDIA. Y lo que hacen es crear una visualización de la Tierra, ¿no? Y poder probar diferentes teorías, diferentes, por ejemplo, teorías de cambio climático, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite? Pues corregir potenciales errores antes de que sucedan en la vida real. También vi un ejemplo de un aeropuerto en Asia, ¿no? Entonces, simularon el flujo de personas, de llegadas, de salidas del aeropuerto para entender cómo podían optimizar el diseño del aeropuerto pues ya en físico, ¿no? Entonces, hay en realidad muchísimas aplicaciones y muchísimos ejemplos que podemos ver aquí. Em, pero bueno, vamos a platicar de una diferencia conceptual. Justo me lo preguntó Tere, creo que cuando, cuando empezamos a platicar sobre este tema, y me dijo, a ver, pero es que son tantos términos que ya me confundí, ¿no? O sea, está Web 3.0, blockchain, el metaverso, o sea, explícame cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, tratamos de hacerlo de la manera más simple, ¿no? Y generalmente cuando las personas hablan sobre qué sigue para el Internet, decimos, ok, lo que sigue para Internet es Web 3.0 y el metaverso. Ambos conceptos están muy relacionados, pero se abordan desde diferentes perspectivas. Mientras que Web 3.0 se enfoca como en la relación entre los usuarios y la información y quién la controla, el metaverso se enfoca en cómo se representa esa información y cómo la experimentan los usuarios, ¿no? Incluso se habla ahora de que el metaverso se va a poder experimentar con los cinco sentidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando te pones un dispositivo de realidad virtual o de realidad aumentada? Ese dispositivo está leyendo, obviamente, hacia dónde va tu visión, está leyendo tu pulso, está tomando el tono de tu voz, ¿no? Entonces, o sea, ya estás interactuando con todos tus sentidos. Entonces, creo que esa sería la principal diferencia. Y hay obviamente ciertas características que lo diferencian, ¿no? ¿Qué significa? Que los usuarios van a consumir la información en una interfaz que es completamente inmersiva, que es en tiempo real y tridimensional, y algunos, como les decía, algunos usuarios piensan que podría ser incluso una realidad alternativa, ¿no? Em, pero bueno, vamos a ver cómo se ve esto ya aterrizado a ejemplos y casos reales, ¿no? Entonces, les traje algunos ejemplos de cómo compañías mexicanas o marcas mexicanas han entrado en el metaverso. Y tengo tres ejemplos. El primero, todos conocen, bueno, en México seguro todos ubican a Mamalucha, que es esta campaña increíble que hizo Bodega Aurrerá, que la verdad ha tenido muchísimo reconocimiento y ya se volvió parte como de la cultura popular. Y lo que hicieron ellos es entraron al mundo de videojuegos, ¿no? Dijeron, a ver, si un cliente hace una compra en el súper, se puede registrar en la plataforma y jugar con Mamalucha, ¿no? Y, no sé, ya saben que Mamalucha como que lucha por los precios más bajos, entonces pueden jugar por ganarse premios y todo, y bueno, pues ahí está el Mamalucha contra el fin de quincena, ¿no? Otro ejemplo que creo que muchos festivales lo han adoptado, lo adoptó Tecate Pal Norte, lo adoptó Coachella en Estados Unidos, es toda la parte de los NFTs, ¿no? Entonces, estos NFTs van ligados o atados a experiencias, entonces si eres dueño de uno de estos NFTs, tienes accesos exclusivos, experiencias exclusivas, puedes estar en el backstage de algún artista, etcétera, ¿no? Entonces, Tecate decidió crear como este Tecateverse, que es una manera de amplificar la experiencia del festival de Pal Norte. Y bueno, pues hay diferentes experiencias dentro de su Tecateverse, ¿no? Y José Cuervo lo vio desde una perspectiva más histórica, ¿no? Y ellos dijeron, bueno,
cómo podemos trasladar este mundo de las destilerías, ¿no? Y del proceso de elaboración del tequila a un mundo en el metaverso. Y crearon esta metadestilería que de hecho incluso ya se están diseñando cosas increíbles con arquitectos muy reconocidos en México. Y van a estar evaluando la forma en que se consume el tequila. Entonces eso les ayuda obviamente a tener data points, a poder segmentar mejor a sus usuarios, a educar a los usuarios por el proceso de elaboración de tequila, porque pues, no todos pueden viajar, ¿no? a Tequila, donde, donde se elabora el licor, ¿no? El destilado. Entonces, también lo que quieren hacer es introducir nuevos testeos, ¿no? De nuevos productos, de nuevas marcas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es alguno de los usos. Y el siguiente me encanta. El siguiente ejemplo como que me llamó mucha atención. Em, Pedigree hizo una alianza con Decentraland y entonces lanzaron este Fosterverse. Y lo que hicieron es que los perritos que están en albergues rescatados sean atendidos temporalmente en el mundo virtual. Entonces, al tú poder interactuar en el Fosterverse y en el Fosterverse, perdón, y darle de comer al perrito, de cierta manera puedes ayudarlos en el mundo real, ¿no? O sea, para pagar sus croquetas, no, sus vacunas, y eventualmente a lo mejor poder ya concluir el proceso de adopción, ¿no? Entonces, me encantó porque pues puedes adoptar perritos en el metaverso, pero pues los puedes apoyar también en el mundo real, ¿no? Entonces, me parece un gran ejemplo de cómo conectar, ¿no? con los usuarios y con una causa, ¿no? Específicamente en el caso de Pedigree. Em, Ahora, como todo, el metaverso tiene un dark side y hay riesgos, ¿no? Entonces, ya les contamos todas las cosas increíbles que se pueden hacer, pero es una tecnología que está en evolución y que obviamente hay cosas que todavía se tienen que ajustar, ¿no? Entonces, el primero, pues, es la privacidad de los data points, ¿no? Lo que les decía, cuando tienes auriculares, cuando estás en un juego multiusuario, pues es posible que estos dispositivos te hagan seguimiento a la salud, agreguen data points, el monitoreo del pulso, el seguimiento ocular, reconocimiento de emociones. Entonces hay que tener cautela, ¿no? Porque de cierta manera estás dando esta información, ¿no? Que puede tener aplicaciones increíbles para la salud, ¿no? Pero bueno, hay que ver que se está usando de manera correcta, ¿no? La otra cosa que es importante tener en cuenta es que pues existe hoy este robo de identidad, ¿no? Ya hay tecnología de alta fidelidad con avatars, está esto de deepfake, construcción de voz sintética, motion capture. Y les traje un video que no lo vamos a poder poner, pero se los voy a mandar aquí por el chat, está en YouTube. Y es esta historia de la persona que está detrás del Tom Cruise de deepfake. No sé si lo han visto, ¿no? Pero empezaron a salir videos de Tom Cruise como en diferentes situaciones, diferentes contextos, donde lo entrevistaban creo que era en TikTok, y resulta que pues todo es deepfake, o sea, no es real, y ahorita ya tiene más de 100 millones de vistas en TikTok. Y este video, el cuate explica cómo usa la tecnología para crear este Tom Cruise falso. Y ayer leí que la productora de la nueva película de Tom Cruise ya contrató a la empresa que hizo esto, el deepfake, para promover la nueva película. Entonces, una locura, ¿no? Em, pero bueno, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Queremos llegar a un lugar donde empecemos a ser ciudadanos del metaverso, ¿no? O sea, más que consumidores, más que usuarios, necesitamos ser los arquitectos a cargo del gobierno, necesitamos ser ciudadanos educados y entender cómo se controla nuestra información, nuestra identidad y nuestros assets o nuestros activos bajo ese gobierno. Entonces me encantó que encontré esta iniciativa que se llama Metaverse Standards y son todas las organizaciones que están entrando en el metaverso, incluyendo Meta. Entonces, ellos hicieron como esta serie de guidelines o principios, ¿no? Y darle un poco de gobernanza al metaverso, creo que puede ser un primer punto de partida, ¿no? Entonces, si quieren entrar, revisar, ahorita busco el enlace y se los paso, para ver como un poco más la parte seria, ¿no? De esto y de cómo las organizaciones están llegando a acuerdos de gobernanza para poder evolucionar un metaverso que sea seguro para todos, ¿no? Entonces, ok, bueno, pues vámonos al siguiente tema.
¿Cómo se va a ver el metaverso? Esto es como entrar a hacer un poco de futurear, ¿no? Entonces, bueno, hay quienes que creen que el metaverso va a estar 100% impulsado por realidad virtual, donde los usuarios van a usar cascos de realidad virtual, van a estar inmersos en este mundo y desconectados del entorno real, ¿no? Hoy otros grupos que creen que la realidad aumentada va a ser el principal modo de interacción, donde estos dispositivos de realidad aumentada y otros dispositivos de interfaz van a permitir acceder a una capa de información adicional de la percepción mientras todavía están presentes en el mundo físico. Otros creen que la realidad mixta es la mejor opción, en la que los usuarios van a interactuar con elementos físicos y virtuales y disfrutar de los beneficios de ambos mundos, ¿no? Y también hay otras personas que opinan que los gemelos digitales van a hacer que el metaverso sea realmente revolucionario, que era lo que les decía muy al principio, ¿no? Que son representaciones virtuales en tiempo real de un objeto o de un proceso físico. Y bueno, pues es probable que el metaverso incluya todos estos elementos y que cada uno tenga un propósito diferente. Pero hay una cosa que es muy cierta, que blockchain y las criptomonedas van a ser componentes esenciales del metaverso, ¿no? Em, ok, entonces ahora vamos a entrar a entender un poco más los NFTs. Em, y vamos a hablar de por qué son como una base fundamental de Web 3.0. Y vamos a hablar sobre esta capacidad de poseer, administrar y transferir activos digitales y versiones digitales de activos, ¿no? Entonces, arranquemos por la primera definición, perdón. ¿Qué es un NFT? Es un token no fungible y es un tipo de token criptográfico que representa un activo único. Entonces, son certificados tokenizados de activos digitales o del mundo real y en términos muy sencillos, funcionan como una prueba donde yo puedo verificar la autenticidad y la propiedad a través de la red de blockchain. Entonces, ¿por qué se dice que no son fungibles? Es porque no son intercambiables entre sí y eso introduce la escasez, ¿no? O sea, que significa que son únicos y son escasos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y las monedas fiat o los dólares, el peso, etcétera? Es que pues las unidades individuales de este activo son intercambiables, ¿no? Y son indistinguibles y las hace perfectas como modelo de intercambio, ¿no? Em, entonces, esa es la gran diferencia entre un NFT y una moneda fiat, ¿no? Vámonos al siguiente. Entonces, ¿por qué la gente creó tokens, ¿no? O por estos NFTs? Y vámonos a regresar un poco al concepto de Bitcoin, ¿no? Bitcoin como que hizo una solución al problema de doble gasto. O sea, las personas podían realizar copias de bienes digitales. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que la piratería empezó a tener esta explosión gigante? Y pues la verdad es que era un way of life, ¿no? O sea, la gente empezó a obtener ganancias fácilmente, películas pirateadas, copias de software, ¿no? Puedes instalar tu Windows ahí en Tepito, ¿no? Y te daban tu CD y lo ponías, ¿no? Y lo instalabas, ¿no? Y te costaba el 10%, ¿no? Entonces se crearon estos sistemas centralizados para reducir el doble gasto, pero Bitcoin fue el primer sistema descentralizado y trustless que no dependía de una autoridad central, ¿no? Y los NFTs llevan a esta idea de la escasez un poquito más allá, ¿no? A diferencia de las criptomonedas, los NFTs son únicos, ¿no? Y es una gran solución para representar la propiedad de activos únicos y se les denomina como criptocoleccionables, ¿no? O sea, aunque sigue siendo posible copiar bienes digitales, porque todo el mundo dice, ah, pero le puedo sacar un screenshot, ¿no? Al final tú tienes que comprobar que tú eres el dueño de ese NFT a través de una wallet address, ¿no? Entonces, ahora que está muy de moda, ¿no? Estos Bored Apes. Y todo el mundo, pues sí, yo puedo tener un Bored Ape aquí en mi celular, ¿no? Y eso sucede y entonces todo el mundo dice, pues sí, pero yo puedo hacer un screenshot de Bored Ape. Sí, pero Bored Ape tiene un club que se llama el Bored Ape Yacht Club, ¿no? Y si te invitan, vas a tener que enseñar la dirección de tu billetera y decir, o comprobar que tú eres el dueño del Bored Ape, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se puede atar el concepto de
tengo un activo único, está certificado y yo soy el dueño porque tengo esta billetera y tengo esta dirección que comprueba que yo soy el dueño de ese Bored Ape, ¿no? Y los NFTs se usan principalmente para representar propiedad de artículos digitales, pero también se puede certificar la propiedad de artículos físicos, y se pueden comerciar en mercado abierto, ¿no? O sea, el valor de cada NFT es único. Y bueno, también hay que hacer una advertencia, el valor de los NFT es volátil y hay que invertir con cautela, ¿no? Em, entonces, creo que ya platicamos un poquito de qué le da valor, ¿no? Pero cualquiera puede hacer, o sea, como un Picasso, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer una copia de Picasso. En mi caso, bueno, Frida Kahlo, no porque me llame Frida, pero Frida Kahlo está en las tazas, en los vasos, en todos lados, ¿no? Entonces ya, hay copias de su obra y de su arte en todos lados. Pero al final quien tiene la propiedad y los derechos, de la obra o de la colección, pues es quien puede realmente, monetizarla, ¿no? Entonces, lo más importante que deben recordar es que son propiedades únicas, y que llegaron para quedarse, ¿no? Y se van a volver cada vez más frecuente y que los NFTs van a ser el mecanismo a través del cual se puede interactuar con diferentes plataformas, como lo vimos en el caso de Lens. Mi perfil es un NFT. ¿Qué pasa en gaming? Tengo que comprar un NFT, ¿no? Para poder jugar, ¿no? O tengo que adquirir esta criptomoneda para poder jugar. Entonces, bueno, pues se van a ir conectando cada vez más, ¿no? Em, Ahora, como les decía, o sea, tienen muchísimas aplicaciones y se pueden aplicar a sectores como el de videojuegos, al sector de identidad digital, a licencias, ¿no? Todo el tema de ticketing, ¿no? Ahora lo vimos con Bad Bunny, ¿no? Hubo un tema aquí en México porque se hicieron copias falsas de los billetes de Bad Bunny, entonces se organizó un caos, ¿no? Entonces, esto puede ser una solución para el tema de emisión de boletos, para el tema de licencias, membresías, certificados, ¿no? O sea, por ejemplo, los títulos profesionales, ¿no? O sea, si existe un título digital con una, dirección única o un NFT, ¿no? Pues ya ese es el título auténtico, ¿no? Y bueno, ahora ya se está haciendo incluso, propiedad fraccionada, o sea, se están tokenizando, activos físicos, ¿no? Y tú puedes adquirir una fracción de esos activos físicos. Em, entonces, bueno, pues existen todos estos casos de uso. Em, Vamos a entrar a explorar dos en específico. El primero es la identidad digital, em, porque creo que este tema es muy importante, ¿no? La identidad digital lo que hace es que, exista mayor privacidad e integridad en los datos y que sea más fácil de compartir. Y lo que hace la identidad digital es permitir, por ejemplo, cuando un usuario quiere almacenar las credenciales de su tarjeta de crédito en una wallet y usar su clave privada para firmar una transacción, es mucho más fácil enviar y recibir esa información y va a poder demostrar que es el verdadero dueño de esa tarjeta de crédito, ¿no? Ahora que existe todo este tema de transacciones falsas, fraude, clonación, etcétera, ¿no? Em, y bueno, otro caso que me parece también importante resaltar es el de los terrenos virtuales y NFT, o sea, que los NFT son como perfectos para representar la propiedad de la tierra porque cada terreno es único. Es decir, que los propietarios de la tierra pueden usar sus terrenos para hacer muchas cosas. Puedo alojar un evento en línea, puedo mostrar contenido, puedo hacer publicidad, y es probable que toda esta, como ownership o propiedad de tierra virtual va progresando a medida que vamos avanzando hacia un futuro del metaverso. Mm, ok, entonces vamos a la siguiente. Les quiero platicar un epic fail. Esto salió hace poquito. Porsche decidió que iba a ser su primera colección de NFTs, ¿no? Entonces, bueno, pues sacaron ahí su NFT y tuvieron algunas fallas al principio. El primero es que el precio del mint era demasiado alto, ¿no? Y como que les falló leer la sala, ¿no? Las condiciones, estamos en un mercado bajista, en un bear market, y las condiciones actuales del mercado pues no daban para el precio que ellos habían fijado para mintear el NFT, ¿no? Y eso pues puede limitar la audiencia y reducir la demanda. Al final salió bien, ¿no? Porque lograron mintear, lograron subir el precio, o sea, al principio creo que tuvieron muchas críticas y ahora ya están un poco más estables, ¿no? Y el otro tema es que, o sea, la estrategia comercial tiene que ir acompañada de lo que es Web 3.0, ¿no?
Y lo que les falló aquí es construir esa comunidad, ¿no? Ahí lo dice este tweet. O sea, tienes que invertir tiempo, ¿no? En construir esa comunidad, tienes que comunicar, como que no se entendió por qué habían creado un NFT. Después Porsche salió con un comunicado y dijo, es que estos coleccionables son a largo plazo y vamos a hacer muchas cosas en los siguientes años. Ok, pues nadie comunicó eso, ¿no? Y lo que dice, pues no solamente onboardes gente que ya es muy experta en el tema, ¿no? O sea, tienes que hablar en un lenguaje más sencillo para que sea inclusivo para todos, ¿no? Entonces, alinear muy bien tu estrategia comercial con la comunidad para que resuene con tu comprador potencial. Entonces, bueno, pues los invito a buscar y entender un poquito más de ese caso de uso de lanzamiento de los NFTs de Porsche. Ok, entonces vámonos rápidamente al último tema, que es GameFi, que son los juegos en el blockchain que ofrecen incentivos económicos a los jugadores. Y todo esto de GameFi tiene una relación súper estrecha con DeFi, con los NFTs, y lo que sucedió con todo este resurgimiento, ¿no? Es que se transformó por completo la economía de los juegos. O sea, todas estas empresas que desarrollaban y diseñaban videojuegos tuvieron que obviamente rediseñar la economía, y porque incluso las personas están participando en la fase de desarrollo del videojuego, ¿no? Entonces, creo que ya les había dicho al principio, GameFi es una fusión de la palabra game, juego, con finanzas, ¿no? Y se refieren a todos estos juegos que son jugar para ganar o play to earn, que ofrecen incentivos económicos a los jugadores. Y los jugadores pueden ganar recompensas en cripto, o pueden ganar un NFT, y todo eso lo logran al completar una tarea, al luchar con otros jugadores, al comprar como widgets, y van progresando a través de los diferentes niveles del juego, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y los videojuegos tradicionales? Es que la mayoría de los juegos de la blockchain permite que los jugadores puedan transferir elementos del juego fuera del mundo virtual del juego, ¿no? Entonces, incluso puede permitir que los jugadores puedan hacer trading de artículos, de criptoactivos que se hayan ganado en el juego, que puedan intercambiar un NFT en el mercado en OpenSea o en un exchange de cripto, ¿no? ¿Y qué fue lo que ayudó al crecimiento de GameFi? Pues esto se volvió muy popular en el 2018, y este crecimiento ayudó a que, perdón, esto se volvió muy popular porque el crecimiento de DeFi ayudó a que se impulsara la adopción de GameFi, ¿no? O sea, esto iba en paralelo, ¿no? Cuando empezó a explosionar todo lo de DeFi, GameFi empezó a crecer porque les permitió brindar infraestructura para que los usuarios lanzaran y hicieran trading de sus tokens que habían ganado en los juegos, ¿no? Entonces, hay más liquidez, hay más oferta en el mercado, y obviamente se hizo mucho más viral, ¿no? Y también, pues, se intercambiaron cantidades de dinero enormes, y esto impulsó el desarrollo, ¿no? O sea, es una industria que mueve millones, ¿no? O sea, hay bastante motor económico detrás de esta industria de GameFi. Entonces, ¿cómo obtienen recompensas los jugadores en GameFi? Pues puede venir en diferentes formatos, ¿no? Entonces, o puedes ganar ciertas criptomonedas o activos en el juego, puedes ganar tierra virtual, también puedes ser recompensado en avatars, en avatares como armas, disfraces, etcétera. Y cada proyecto de GameFi adopta un modelo y una economía de juego diferente, ¿no? La mayoría de los casos, los activos del juego son NFTs que se ejecutan en blockchain, y esto significa que se pueden intercambiar en los mercados de NFT. Y en otros casos, los activos de juego se pueden convertir en un NFT antes de que los jugadores puedan hacer trading con ellos o venderlos, ¿no? Entonces, por lo general, los activos del juego van a brindar ciertos beneficios a los jugadores, lo que les va a permitir generar más recompensas. Pero hay juegos que también presentan artículos de colección, avatares, y cosas cosméticas que son puros elementos visuales y no tienen impacto en el juego, ¿no? Em, y bueno, dependiendo obviamente, como les decía, de la estructura del juego, las acciones que puedes hacer son completar tareas, luchar contra otros jugadores, pasar niveles, construir estructuras en una parcela de tierra, generar un ingreso pasivo, que es lo que se conoce como staking, o prestar tus activos del juego a otro jugador. Entonces, imagínense las posibilidades, ¿no? O sea,
Antes estabas ahí en Mario Bros. Y pues no podías hacer mucho, ¿no? Y ahora todo esto abre una ventana, ¿no? De interacción, de oportunidades. Ahora ven estos videos, ¿no? Estos chicos de 12, 13 años que están jugando estoy jugando con alguien en Corea, ¿no? Y es como, ¿de qué hablas, no? ¿Cómo le entiendes, no? Pues aquí nos estamos entendiendo perfecto, ¿no? Los dos estamos tratando de hacer alguna de estas cosas al mismo tiempo y a mí eso me parece como loquísimo, ¿no? Em, entonces, bueno, ya vamos cerrando porque ya nos queda tanto tiempo. Pero les voy a contar la diferencia entre play to earn y pay to play, ¿no? Que creo que son dos conceptos fundamentales en la parte de GameFi. Entonces, play to earn, que es como el principal proyecto de GameFi, es un modelo revolucionario y súper atractivo a nivel financiero para las personas que les gusta jugar, ¿no? Les da a los jugadores el control absoluto y les da la propiedad de sus activos en el juego mientras les ofrece la posibilidad de convertir esos activos en recursos financieros. Y es bastante diferente del modelo pay to play, que es el modelo que les decía de los videojuegos tradicionales, donde se requiere que los gamers inviertan antes de poder empezar a jugar, ¿no? Por ejemplo, algunos videojuegos necesitan que compres una licencia o pagues la suscripción, la FIFA, ¿no? ¿Se acuerdan que todos están locos porque ya salió la nueva versión del juego de FIFA? Y pues, o sea, es cara, ¿no? La licencia de juego de FIFA. Entonces, muchos juegos tienen también un modelo de pay to win, que es los jugadores deben gastar más dinero en microtransacciones para comprar contenido exclusivo del juego y recursos en el juego para poder tener ventajas, ¿no? O sea, me da más velocidad, me da más herramientas para pasar a un siguiente nivel, etcétera. Em, entonces, los jugadores pueden ganar monedas y activos digitales coleccionables del juego. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Em, entonces, el primero es Axie. Este es un juego que creo que fue de los primeros y de los más famosos. Son como unos monitos, unos ajolotes, donde los jugadores pueden recolectar, cultivar, criar y luchar con esas como criaturas digitales que se conocen como Axies. Y los Axies usan land como su hogar y su base de operaciones y pueden intercambiar estas parcelas de land que se representan como un NFT, ¿no? Luego está, por ejemplo, Abagochi, que es un protocolo de NFT de código abierto, abierto de la comunidad, de código abierto que es propiedad de la comunidad. Entonces, eso está revolucionario, o sea, que la comunidad pueda empezar también a diseñar el videojuego y que pueda contribuir a cómo se ve el videojuego es increíble, ¿no? Entonces, los usuarios aquí pueden hacer como aventuras a manera de un fantasma pixelado y pueden ganar tokens como minijuegos, intercambiar Abagochis o participar como en Rarity Farming, ¿no? Y al final está esto que se llama el sandbox, donde los usuarios pueden jugar, construir y poseer el futuro, como un poquito como diseñar ese mundo futurista, ¿no? Y ahí ya pues, los usuarios monetizan, invierten y van ganando activos en el juego, ¿no? Em, entonces, bueno, ¿cómo se va a ver esto de GameFi en un futuro y hacia dónde va a evolucionar? Pues, en primer lugar, o sea, no todos los juegos en blockchain te dan control absoluto de tus activos. Y hay que tener en cuenta que, o sea, que en muchos proyectos de GameFi necesitas comprar un NFT o una cripto antes de poder jugar, ¿no? Entonces, eso es importante. Em, Ahora, a diferencia de los juegos tradicionales o sea, donde hay una compañía que crea el juego y centraliza todas las decisiones y las actualizaciones, algunos proyectos de GameFi permiten que la comunidad participe en el proceso de toma de decisiones, era lo que les decía, ¿no? Entonces hay DAOs de GameFi que les dan gobernanza a los usuarios, y entonces te dicen, a ver, o sea, ¿qué opinas sobre esta actualización en el juego, sobre esta mejora, cómo se debería de ver? Entonces, eso hace que ya vayan construyendo el videojuego en conjunto, ¿no? Y lo que les decía es del tema de propiedad de tierra, ¿no? Que el GameFi aplicado en el metaverso lleva el concepto de propiedad de tierra virtual y los jugadores pueden comprar terrenos digitales, desarrollarlos para generar ingresos, pueden cobrar a otros jugadores para que visiten su tierra y ganar recompensas en forma de tokens al albergar contenido, eventos o adquirir su tierra a otros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hacia ahí vamos. Entonces, bueno, pues traté de hacer esto en 45 minutos, lo más rápido que se pudiera.
Muchísimas gracias. Vamos a empezar con preguntas y respuestas, pero bueno, les dejo aquí las redes de Binance México para que nos sigan en Instagram y Twitter. Y si tienen preguntas para mí, para el equipo, bienvenidas. Buenísimo, mil gracias, Frida. La verdad que súper interesante. La verdad que nos has hablado de muchísimos conceptos. Yo me los he apuntado aquí todos, ¿no? Me encantó el tema del Lens Protocol, ¿no? Esa nueva red social en la que vamos a tener que comprar NFTs, ¿no? Y poder estar compartiendo. Y creo que dijiste conceptos muy interesantes, ¿no? De poder compartir y poder utilizar la información que tú quieres, ya no manipulado, ¿no? Por las grandes big techs, ¿no? Como estamos haciendo ahora mismo. Es verdad que la data creo que es algo de lo que más nos deberíamos preocupar para el futuro. Nosotros como banco, como BBVA, pues estamos súper metidos en temas de data protection, ¿no? Entonces, esto que dices ahora, ¿no? De que nosotros podemos estar gestionando nuestra propia confidencialidad, ¿no? Nuestros datos personales, que creo que es lo más importante, ¿no? Para el tema de las redes sociales y más para las generaciones que vienen nuevas, ¿no? O sea, niños que a lo mejor no se están dando cuenta, ¿no? de lo importante que es proteger la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, me encantó este nuevo perfil o esta nueva red social de Lens Protocol, pero digo, antes de pasar a las preguntas que tiene el público, me crea un poquito o sea, de duda el tema de qué tanto estamos interactuando en un mundo virtual, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, todo este tema de GameFi, que me parece espectacular, el tema de los videojuegos y demás, pero estamos viendo generaciones en las que los niños, ¿no? O los chavos ya no están saliendo de su cuarto, ¿no? O sea, están jugando, están inmersos en una vida virtual y no están viviendo, no están interactuando con las personas. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿cuál es tu visión de cómo va a ser el futuro de estas generaciones que digan, oye, pues a lo mejor ya no se relacionan, ya no están tocando personas de carne y hueso, sino que están metidos dentro del metaverso, tienen un avatar, ¿no? Y no se están relacionando con las personas. ¿Cómo ves esa parte? Sí, ayer estaba escuchando a un pensador que se llama Scott Galloway, que es súper conocido, y decía que la calidad de vida de un ser humano se mide en la cantidad de veces que suda en el día, la cantidad de sudor que produces en el día. Y entonces él ponía esta analogía y decía, a ver, si tú estás sentado viendo un juego de los Patriotas en la televisión, significa que no tienes, o sea, no vas a tener calidad de vida, ¿no? O sea, estás interactuando con el deporte, pero no estás interactuando con el deporte desde un punto de vista sano, ¿no? Estás sentado sin ejecutar un deporte, ¿no? Y en cambio, si, o sea, 2 veces al día sales a caminar, haces algún ejercicio y realmente practicas este deporte, ahí es donde vas a empezar a medir tu calidad, ¿no? O sea, sentado en el sillón no estás sudando, sí estás interactuando con el deporte, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hay que encontrar ese balance, ¿no? Cada vez las interacciones sociales se van volviendo un reto, ¿no? Cada vez estamos más conectados, ¿no? En el día a día, en nuestros trabajos, en trabajos remotos, etcétera, que te desconectan un poquito de esa interacción face to face, ¿no? Entonces, es una de las grandes críticas, ¿no? A esta tecnología, a este mundo, porque cómo puedes encontrar un balance, ¿no? El otro día veía una familia que entrevistaban al ganador de un chico que ganó un torneo de videojuegos, ¿no? Entonces la familia, claro, se ganaron $5 millones, una barbaridad, ¿no? Pero la mamá dice, no, es que yo le llevo todo el día comida, ¿no? A su recámara. Y ese es el tipo como de soporte y por eso logró llegar aquí, porque pues, toda la familia lo apoya, ¿no? O sea, la mamá le da de comer para que no se mueva de la computadora, alguien más le limpia su cuarto, o sea, entonces dices, bueno, sí, pero ¿hasta dónde, no? ¿Cuál es el límite entre la salud mental de ese niño, que está, su cerebro está, ¿no? Su córtex frontal está todavía en pleno desarrollo, ¿no? Y necesita estas interacciones face to face para poder crecer, para poder conectar, para poder interactuar con el mundo y para fortalecer esos famosos soft skills que después lo van a llevar pues obviamente a diferentes lugares, ¿no? A lo largo de su camino, su carrera personal y profesional. Entonces, sí, creo que el reto está en cómo logras eso, lo que decía Scott, ¿no? O sea, tu calidad de vida se mueve en función de cuántas veces subas en el día. Sí, de hecho, justo tenemos una pregunta. José Martínez justo nos dice, ¿no? Oye, estabas hablando de esos 5 sentidos, ¿no? A través de metaverso que los podemos estimular, pero ¿cómo afecta el sentido del gusto o el olfato a través de metaverso? ¿Cómo? Pues no sé, no he visto.
no he visto hasta Tampoco. ahora un dispositivo, pero podrías, o sea, liberar un aroma, ¿no? O Ajá. sea, hasta donde esté, y ahí está, bueno, acá está, no les presenté a Cristian Arenas, que forma parte de nuestro equipo de Academy. Entonces también, Cristian, si quieres contestar Cristian, alguna de esas ayúdanos. preguntas, bienvenido, Perfecto. pero no Muchas, sé si muchas sepas algo gracias. más ahí. Pues digo, algo que no es real en este momento, pero que sí se está tratando de diferentes proyectos descentralizados y centralizados. Ojo que también hay muchas empresas centralizadas que están apoyando bastante el ecosistema y desarrollo del metaverso. Es el desarrollo de elementos neurosensoriales dentro de aparatos virtuales. Hay una serie que se llama Black Mirror, por si algunas ya lo han visto, que es un aparato como un dispositivo que se ponía aquí en la frente en donde eso podía generar diferentes sensaciones neurosensoriales, ¿no? Entonces, si bien los olores puede ser algo muy distinto, la parte de gustos o emociones, o sentidos directamente en movimientos de músculo, pues es algo que bueno, a largo plazo, digamos 5 o 10 años, están creyendo que es posible de realizar, ¿no? Neuralink digo, Elon Musk, pues es uno de los ejemplos de hasta dónde podría llegar la tecnología y hay más empresas que tratan de desarrollarlo. Muchas Buenísimo. gracias. Sí, y luego otra duda que me causa es el tema del dinero, ¿no? O sea, ¿a cuántas personas llegamos con temas de metaverso, ¿no? De poder comprar un NFT, ¿no? O sea, nosotros ahora que estamos en Latinoamérica y digo, en México sobre todo, que el tema de bancarización pues es muy complicado, ¿no? Para nosotros como banco pues hay mucha gente que no está bancarizada en este país. En general en Latinoamérica también es complicado, o sea, el nivel adquisitivo de las personas no es tan alto, tenemos una diferencia muy fuerte entre ricos y pobres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todas estas tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de las gafas virtuales para poder estar en metaverso, poder hacer tu avatar, comprar un NFT, como decíamos con Porsche, ¿no? Que lo subieron, que el precio era altísimo. ¿Cómo vamos a poder llegar a todos los públicos? O sea, no todo el mundo va a poder estar en el mundo metaverso y no todo el mundo va a poder comprar NFTs. Entonces, son ciertas tecnologías como limitadas para las personas. Mira, o sea, una de las cosas que creo que vale la pena es dar un poco de data, ¿no? O sea, OpenSea, que es la plataforma donde pues, más se transaccionan los NFTs, hizo un revenue de 144 millones en el Q3, ¿no? Y los creadores se beneficiaron con el 76% de los fondos, ¿no? Y esto significa que, o sea, los creadores ganaron más o menos, sí, o sea, el 76% del revenue de la firma y que el volumen de ventas fue de 1.26 billones. Entonces, lo que se está buscando es que, ok, en el fondo la crítica de OpenSea es, bueno, otra vez volvemos a lo mismo, una plataforma que centraliza el volumen, que centraliza el marketplace de NFTs. Pero tenemos un factor que es diferencial, que es que ahora los creadores de contenido participan en las utilidades y participan en la distribución de ese ingreso de una manera diferente, ¿no? Entonces, o sea, se trata de crear estos modelos económicos donde la distribución sea mucho más equitativa, ¿no? O sea, hacia eso es donde va como todas estas plataformas descentralizadas, ¿ok? Te damos el ecosistema, te damos los mecanismos, construimos la infraestructura, trabajamos contigo para desarrollar esa infraestructura, pero al final de cuentas estamos buscando a que haya una distribución mucho más participativa del ingreso, ¿no? No sé, Cristian, ahí si quieres apoyar o agregar algo acá. No, no, creo que lo dijiste todo, está excelente. Perfecto. Otra de las preguntas que nos está haciendo el público, Israel Vázquez nos pregunta qué diferencia hay entre VR y metaverse, ¿no? Realidad virtual y el metaverso, que creo que es complementario, ¿no? Sí, o sea, lo que dijimos, ¿no? El metaverso es cómo se presenta la información y cómo los experimentan los usuarios. O sea, yo creo que tiene que ver más con los desarrollos y la infraestructura para que eso suceda. Y VR pues está muy asociado a los gadgets y al software que necesitas para que esos gadgets desplieguen las interfaces, ¿no? Para que desplieguen el campo visual, ¿no? Entonces, creo que van conectados hacia diferentes casos de uso. Ujú, perfecto. Para ti, ¿cuál sería la mejor aplicación de NFTs, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor industria? ¿Cuál es el mejor caso de uso que tú, o sea, porque nos pusiste muchísimos ejemplos, ¿no? Como el tema de la adopción, por ejemplo, del metaverso, ¿no? Y más. Pero,
¿cuál crees que es la mejor aplicación? Yo hace poco hablé con una consultora, con Accenture, y me decía, oye, fíjate que nosotros estamos haciendo el onboarding de todos los empleados a través de Metaverso, ¿no? Que me parece una aplicación espectacular, porque la verdad, o sea, es verdad que ahora con todo esto de los trabajos híbridos, ¿no? Pues ya no estás en la oficina, ya no hay alguien que te está haciendo el recorrido ni nada. Entonces, a través de Metaverso al empleado le mandan unas gafas, ¿no? Y entonces, a través de Metaverso hacen todo el tema del onboarding. Me pareció una aplicación espectacular. Creo que otra, la medicina, creo que también hay muchísimas aplicaciones en cuanto a operaciones, ¿no? A temas de healthcare. Entonces, para ti, ¿cuál sería la mejor aplicación de esa Yo, tecnología? o sea, muy personalmente pienso que la identidad digital, o sea, el que tú puedas firmar, ¿no? Que puedas tener una transacción que sea donde nadie tenga que hacer verificación, ¿no? Punto número uno. Y que tu registro de identidad se pueda compartir más fácil entre diferentes como jurisdicciones, me parece impresionante. Y ahora que mencionabas lo de healthcare, ¿no? Imagínate, en algún momento se pensó en este registro único de salud, ¿no? O sea, donde llegabas a un hospital y entonces había un solo lugar donde estaba consolidada toda tu información, ¿no? De cirugías, hospitales, medicinas, médico que me atiende, o sea, todo tu historial médico, imagínatelo en un solo NFT, ¿no? Claro. En un solo registro, ¿no? Donde a nivel financiero también, o sea, hay muchísimas aplicaciones de este identidad digital única, ¿no? Donde puedas realmente validar que tú eres el dueño de esa tarjeta, de esa billetera, y donde no estés tan vulnerable a sufrir hackeos, a sufrir fraudes, etcétera. Entonces, no sé, esa para mí creo que es la parte de identidad digital es la que me parece más revolucionaria. Pero no sé, Ujú. Cristian, ¿cuál es la tuya? Creo que una de las más importantes que a veces se nos llegan a olvidar, yo creía que son dos, ¿no? Una que sí trae mucha relación con identidad digital, que es la parte de seguros. Es decir, las pólizas, muchas veces al renovarlas, tiendes a, si tú la renuevas con otra persona, la historia se pierde. Es decir, si tú con una nueva empresa de seguros renuevas tu póliza, tu historial, no necesariamente médico, pero de que entre en vigor el seguro se pierde. Entonces creo que un NFT puede ayudar bastante a que si tú cambias de empresa literal, lo único que va a cambiar tal vez es el pago, pero la póliza sigue siendo la misma dentro de un NFT en ese punto. Y el otro, la parte de uso de fotografías. Hay muchos fotógrafos, artistas digitales que al subir pues sus fotos en diferentes redes sociales, luego las llegan a clonar. Y aquí es la parte interesante, es cuando usen tu fotografía, usen algún arte digital que tú hayas desarrollado, cuando lo vayan a utilizar tienen que pagar por utilizarlo, no simplemente en la parte de copy-paste. Y eso se me hace súper valioso para toda esta nueva tendencia de fotógrafos y artistas digitales que tenemos en esta época. Sí. Y un Súper poco valioso. en línea con lo que tú comentabas, Cristian, hay un proyecto por ahí que está tokenizando cultural heritage, ¿no? O herencia cultural. Entonces lo que hacen es van y graban, por ejemplo, una ceremonia muy tradicional en Bali, ¿no? O en Indonesia o en Perú, ¿no? Y generan un contenido obviamente de alta fidelidad, una calidad impresionante y tokenizan esa herencia cultural, ¿no? Entonces trabajan con las diferentes dependencias de turismo, de locales, y arman un proyecto donde al tú ser holder de ese token, ¿no? O dueño de ese token, tienes acceso a la experiencia, apoyas a las personas de la comunidad para que esa tradición cultural se siga perpetuando por generaciones, ¿no? Porque lo que se decían, pues ya las nuevas generaciones ya no quieren seguir involucrados en esa tradición, ¿no? O en perpetuar ese ritual o esa ceremonia. Entonces, me parece súper interesante, ¿no? O sea, ya aplicado un NFT a tokenizar herencia cultural, es como involucra a todos los sectores, ¿no? Involucra a las comunidades, al gobierno y a la tecnología. Entonces, me encanta ese proyecto. Está buenísimo. Sí, de hecho, hay una pregunta de Rubén Moreno que es, ¿quién controla la cantidad de información que podríamos estar compartiendo en los NFTs? ¿No? O sea, nosotros mismos o hay una regulación ahí. Esa es una pregunta. Digo, si no la podemos contestar por temas pues, más jurídicos, ¿no? A lo mejor. O sea, al final el NFT, o sea, está ligado a tu billetera, ¿no? Ajá, Entonces, o sea, respondiendo a eso, te diría el blockchain, ¿no? O sea, ¿quién controla tu información? Pues bueno, a la hora que tú compartes tu dirección de billetera, porque voy a vender un NFT y me van a pagar con Ethereum,
la información que yo le estoy proporcionando entre comprador y vendedor es una wallet address, ¿no? Entonces, para mí, digo, tratando de pensar a lo mejor la mejor manera de contestarlo sería la información pública que está en el blockchain. O sea, cuando yo entro y busco esa billetera y veo el número de transacciones, ¿no? Que ha realizado, el tipo de transacciones, y de qué dirección a qué dirección fue, esa es la cantidad de información que está disponible sobre una transacción de NFTs, ¿no? Ujú. No sé, Chris, si tú tienes ahí una visión. Sí, digo, podemos complementar también con la parte de, en términos de cantidad, si hablamos de, oye, cuánta data puede haber o qué data específicamente tiene que haber en este NFT, por darles un ejemplo, pues todo depende del contrato inteligente, ¿no? Que el contrato inteligente, recuerden que es un programa, un lenguaje en realidad que tú programas y se autoejecuta de acuerdo al cumplimiento de diferentes condiciones, ¿no? Entonces, al desarrollo y creación de un token, cuando este token está diseñado para tener, un ejemplo, nada más la información médica, la cantidad de información que podemos subir ahí nada más tiene que ser correspondiente a la parte médica, ¿no? No podemos Claro. agregar si nos gusta un artista o cualquier otra cosa. Si el NFT es solamente el valor de esta fotografía, lo único que va a tener son los kilobytes equivalentes a esta fotografía, ¿no? Que subimos registrada con un hash, que es un número único de identificación, ¿no? Entonces, Ujú. también depende del protocolo y el contrato inteligente con el que esté desarrollado este NFT. Muchas gracias. Sí, de hecho, Ismael Torres nos pregunta a través de o sea, cuáles son los wallets digitales que ustedes recomiendan que sean más seguros. No sé si tengan ustedes ese list o para que lo podamos compartir. Mira, creo que ahí en términos de... Depende cómo quieras interactuar, ¿no? O sea, tú Ujú. puedes crear una cuenta en un exchange, ¿no? Y ahí obviamente tienes que pasar por un proceso de KYC y onboarding, ¿no? Tienes que dar información sobre tu data personal, ¿no? O sea, validar tu identidad, o sea, cómo vas a operar esa cuenta, tus transacciones. Entonces, o sea, ahí depende mucho cómo quieras entrar a este mundo, ¿no? O sea, puedes entrar por un exchange, yo te diría, busca un exchange que tenga al menos un registro o un proceso de onboarding que sea seguro, ¿no? Para que obviamente tus fondos estén seguros, ¿no? Y por otro lado, pues puedes tener un dispositivo como un ledger, ¿no? Para almacenar tus claves privadas, ¿no? Y puedes usar MetaMask, ¿no? Entonces, o sea, una billetera que está descentralizada. Entonces, depende del nivel de riesgo y cómo quieres hacer storage de tus llaves privadas, ¿no? O sea, si no te sientes cómodo, porque si pierdes las llaves privadas, pierdes los fondos. Eso está clarísimo. Entonces, si no sientes que vas a poder hacer storage de esas llaves privadas de manera segura o porque todo el proceso para entender cómo hacer storage de las llaves privadas te parece un poco complejo, entonces abre una cuenta en un exchange, ¿no? Donde las llaves privadas le pertenecen al exchange. Y si quieres interactuar con DeFi o con otros ecosistemas y tú llevar el holding de tus llaves privadas, entonces una wallet descentralizada, ¿no? Entonces, creo que ahí sería más bien cómo pretendes entrar en este mundo, ¿no? Y cómo pretendes interactuar. Muchas gracias. Otra de las preguntas del público es, Salvador Ríos nos pregunta, ¿cómo visualizan el impacto de las industrias tradicionales como la banca o el retail, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, en primer lugar, toda la parte de pagos es una de las partes que tiene una aplicación más natural hacia blockchain y hacia cripto. De hecho, pues, desde Binance tenemos un producto que se llama Binance Pay, ¿no? Donde tú puedes directamente como comercio o como merchant recibir pagos en criptomonedas. Y bueno, el settlement se te hace es una tarjeta que ya funciona en Argentina, la acabamos de lanzar en Brasil. Entonces, imagínate una tarjeta donde pues por cada compra que realizas recibes cashback en cripto. Entonces, pues toda la industria de servicios financieros, yo creo que se va a ir hacia esta idea de la descentralización, ¿no? Y las industrias financieras tradicionales están buscando cómo interactuar con la industria cripto, ¿no? Entonces ves a
a JP Morgan, ves a estos bancos tradicionales entendiendo cómo incorporar estas tecnologías en sus procesos, ¿no? Y cómo interactuar. Incluso hay, pues obviamente, muchos de los exchanges también están empezando a volverse servicios financieros, ¿no? O van hacia proveer servicios financieros. Yo creo que hay factores que son importantísimos. La primera es la experiencia de usuario, ¿no? O sea, tiene que ser simple, tiene que ser sencilla, el UX tiene que estar claro, tiene que ser fácil de entender. Dos, la seguridad, ¿no? O sea, cómo se aprueban, cómo se validan las transacciones, y eso creo que es fundamental, ¿no? Y tres, la adopción, ¿no? O sea, en el fondo, el éxito de esta tecnología va a depender del nivel de adopción y de los diferentes casos de uso que se vayan derivando de eso, ¿no? Entonces, pagos me parece el más natural, pero pues también lo platicamos al principio, remesas, es otro que, o sea, la industria de remesas ha tenido cero disrupción en los últimos 10 años. Y ya hoy hay evidencia de muchos flujos de fondos que están usando cripto para enviar y recibir remesas. A lo mejor no es todavía hoy tan transparente para el usuario final, ¿no? A lo mejor el usuario final no sabe hoy que sus remesas se procesó por cripto, pero los remesadores o las compañías transmisoras de dinero sí están utilizando hoy stablecoins, por ejemplo, para ejecutar operaciones o transacciones en el back, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchísimos espacios para la innovación y para la disrupción en términos de servicios financieros, ¿no? Me parece súper, súper bueno. Nosotros que somos grandes, pues tenemos grandes remesas con temas en Estados Unidos y demás, creo que puede ser una muy buena oportunidad para el banco en ese aspecto, ¿no? Oye, y en cuanto a la infraestructura, digo, no sé si vais a poder contestar esta pregunta así como, porque digo, no tenéis tanto la parte técnica, ¿no? Pero es verdad que a nivel de infraestructura de telecomunicaciones son demasiadas cosas, ¿no? Es como en plan el streaming, el metaverso, la velocidad de internet, el 5G, o sea, todas esas cosas. O sea, ¿cómo está preparada la infraestructura tecnológica para soportar toda esta cantidad de nuevas tecnologías y de nuevas formas de comunicación, ¿no? Pero ya tenemos a Elon que nos dio Starlink, ¿no? Sí, no, definitivamente tiene que ir acompañado, obviamente, van de la mano, ¿no? Ujú, Y creo que específicamente para Latinoamérica es un reto, ¿no? Es un reto simplemente tener una conexión Wi-Fi estable en muchísimos lugares. Entonces sí, creo que a nivel técnico, digo, no sé, en términos de el cableado que necesites, ¿no? Este, para poder llegar a soportar, ¿no? Que existan todos estos gadgets, ¿no? Y esta internet de alta velocidad, etcétera. Pero creo que definitivamente es algo que tiene que ir mano a mano y también, pues, el consumo de energía, ¿no? ujú. Ese es otro de los temas que tampoco hemos hablado mucho. Pero bueno, ok, si va a estar hiperconectado, ¿no? En un mundo hiperconectado, pues vas a ser un consumidor de energía importante, ¿no? Entonces, eh, hoy los grids, ¿no? Están a veces teniendo problemas para hacer la distribución de la energía. En Europa tuvieron también algunos temas, ¿no? Como consecuencia del tema de la guerra. Entonces, Ujú. o sea, los recursos también son escasos, ¿no? Entonces, ahí hay que entender cómo toda la cadena de suministro está pensada para poder abastecer pues, este consumo, ¿no? Y como resultado de una explosión de uso y consumo tecnológico, ¿no? Ujú. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, para terminar, hay una duda de Isabela y nos pregunta el por qué se llama metaverso, o sea, de dónde viene la palabra, por qué ese concepto de metaverso. Venga, Cristian. Perfecto. Sí, justamente es por la cantidad de datos, o sea, la parte de metadatos y universo. Entonces, si vemos la parte de meta universo, es metaverse, porque es meta universe, ¿vale? Entonces, sí, meta, digo, abarca más cosas, no solamente de metadatos, pero prácticamente es como lo que comentó Frida en su momento de GameFi, que es Game and Finance, DeFi, Ajá. Decentralized Finance, Metaverse, Meta, de metadata y Universe. Buenísimo, espero que hayamos contestado la pregunta de Isabela. Oye, nos está preguntando Juan Carlos Sánchez, ya vamos a terminar esta super masterclass, que fue súper interesante todos los temas y todos los conceptos que nos has enseñado, la verdad. Y nos preguntan dónde podemos
seguir aprendiendo. Ustedes no sé si hacen cursos, digo que estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Pero si tienen a lo mejor algún canal, algún blog, ¿no? Donde la gente pueda seguir aprendiendo de todos estos conceptos. Creo que Binance es una de las empresas top y muy disruptivas en este sentido, ¿no? Entonces, si tienen algún canal, algo que nos puedas compartir para el público, pues también sería espectacular para que lo puedas compartir con todos ellos. Sí, justo les acabo de compartir la liga de Binance Academy, perdón, se las compartí al sitio en inglés, ahí va el sitio en español. Entonces tenemos esta academia, no necesitas registrarte, o sea, todos los contenidos están abiertos, están separados por muchísimos temas, ¿no? O sea, puedes aprender de blockchain, puedes aprender de trading, puedes aprender del metaverso, entonces hay un mundo por explorar ahí, se los recomendamos muchísimo. Como decimos siempre, do your own research, ¿no? O sea, la entrada a toda esta tecnología de cripto tiene que venir de un interés por aprender y entender cada uno de los proyectos, ¿no? Cómo se originan, para qué sirven, cuál es el comportamiento histórico de esas monedas, por qué son volátiles, entonces, cuáles son los riesgos. Nunca inviertas lo que no estés dispuesto a perder, ¿no? Sabemos muy bien cómo son los básicos y sobre todo tener mucho cuidado. Uno, en que te diga que es experto en metaverso, porque nadie es experto. Esto es una Aún tecnología. no hay un Aún no experto. hay. Vamos, seguramente Elon Musk ya estará un nivel más avanzado, pero, o sea, todos estamos, obviamente, en el mismo nivel de entendimiento y de aprendizaje. Igual no hay ningún experto, ¿no? Que te diga que se va a hacer rico, que te va a hacer millonario invirtiendo en cripto. Tengan mucho cuidado, hay muchos fraudes, muchas estafas por ahí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y invitamos siempre a los usuarios a hacer todo de manera más segura, ¿no? Y crear sus cuentas y no proporcionar sus llaves privadas a nadie, no compartirlas, nada que dame tus llaves y yo te invierto, o sea, no, esas cosas tienen que manejarse con mucho cuidado y siempre con mucha responsabilidad. Qué bueno que Entonces, has... sí, sí, Adelante, perdón. no, que ahí les dejamos ya las ligas en el chat. Buenísimo. Qué bueno que das esos tips, porque la verdad que es un tema que está un poco desconocido en muchas de las personas, ¿no? Y que, oye, pues oye, he oído que voy a invertir en cripto, ¿no? Y que ganas mucho dinero, no sé qué. Entonces, como que tienes que estar bien informado, ¿no? Creo que hay muchísimas empresas y muchísimas comunidades, ¿no? Que justamente tratan de enseñar a las personas a poder invertir en criptomonedas, ¿no? En entender un poquito más sobre el blockchain, sobre el metaverso, sobre todo lo que viene nuevo. Entonces, también es importante que los asistentes que han estado también en esta masterclass y las personas que nos escuchan, ¿no? Que también tengan muchísimo cuidado, ¿no? Que pues hay fraudes, lamentablemente es así, ¿no? El mundo está lleno de gentes buenas y gentes malas, lo que tú decías, ¿no? El epic fake también que existen, ¿no? De cosas que están mal aplicadas, ¿no? Pero pues lo importante es que aprendan, que podamos estar en estas conversaciones y que podamos seguir aprendiendo de los expertos como ustedes, ¿no? Y la verdad que, Frida, te agradezco muchísimo, Cristian igual, a los dos por haber estado el día de hoy. Creo que es súper interesante todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Esperemos tenerlos más adelante en otras masterclass y en otros cursos en el Open Space ya de manera presencial. Y a todos los asistentes que han estado el día de hoy, pues muchísimas gracias. Hemos tenido más de 300 personas conectadas. Entonces, les invito a que, por favor, nos den un feedback, ¿no? de esta masterclass. Si tienen alguna pregunta, tanto para Frida como para Cristian, igual nos pueden estar escribiendo. Nosotros les vamos a compartir las preguntas y les podemos poner en contacto con ellos para que les puedan contestar. Entonces, nos vemos pronto. La próxima masterclass será en el mes de mayo. Agradecerles de nuevo la asistencia. Me encanta poder estar compartiendo esta inspiración, estos contenidos. Y de verdad, muchísimas gracias por el día de hoy, Frida y No, Cristian. Tere, un gusto. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Y la verdad es que vienen cosas interesantes, ¿no? Viene una cosa enfocada en mujeres en Web 3.0 para hacer este mundo un poco más inclusivo, más equitativo. Entonces, estén pendientes y nos encanta pues seguir colaborando en conjunto. Muchísimas gracias. Pues que tengan un bonito día y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye bye.